Bien, amigos, nos acompaña Miguel Ángel Martín, director de la Maestría de Finanzas de la ESAN. Miguel Ángel, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Hola, ¿qué tal? Siempre un gusto tenerte por acá. Sabemos que te has nacionalizado peruano, te felicitamos, estás comprometido más con este país porque tienes 6 hijos nacidos en el Perú, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, empecé el trámite el año pasado y Qué bien. Ya por fin, ya puedo decir que soy peruano después de 13 años en el Perú, casado con peruana y 6 hijos, 6 hijos. 4 varones y 2 mujeres peruanos. Excelente. O sea que ya soy más peruano que algunos. Excelente, excelente, te felicitamos. Nadie te puede cuestionar. Tienes 6 hijos acá y bueno. Todos nacidos aquí. Y que es una cifra inusual, dicho sea de paso, en estos tiempos. Muy bien, vamos a conversar sobre la defensa del consumidor bancario. ¿Qué es lo que está pasando con el consumidor bancario en el país? ¿Las entidades financieras abusan del consumidor? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo podemos defendernos finalmente? Vamos a ver, cuando estamos hablando del consumidor, yo no hablaría de consumidor bancario, sino consumidor financiero en general, ¿Ya? ¿no? Que involucra todo, desde fondos mutuos, desde bancos, desde AFPs, ¿no? Es decir, alguien tiene un problema y entonces, ¿dónde va a reclamar? ¿Cómo hace? ¿No? ¿Se sancionan a las empresas? No. Respecto al tema bancario, al tema financiero, ¿no? Yo tuve la ocasión de participar muy activamente en la elaboración del Código de Consumo. En la elaboración del Código de Consumo, ¿no? Yo fui invitado a todas las comisiones del Congreso, inclusive trabajé arduamente en la redacción de la parte de finanzas, etcétera, porque hay cosas tremendas. En primer lugar, la gente cuando toma un crédito no sabe lo que le cuesta. ¿Okay? Se esconde la tasa porque estamos hablando de tasas que son extremadamente altas. En microfinanzas las tasas más bajas son 45% y ahí el cielo es el límite. Estamos hablando de tasas de 200%, etcétera. Y tú le preguntas a cualquiera, ¿no? Oye, ¿cuál es la tasa que te están cobrando? Y la gente no sabe. Como no sabe, no tiene la forma de comparar bien, entonces se fija en la cuota. No dice, yo voy a ver la cuota, pero no sabe que le están cobrando tasas de 70, de 80, de 100. Las casas comerciales con tarjetas de crédito. Es un desastre total. Entonces, primera cosa que se logró con el código es el uso de la tasa de costo efectivo anual. La TCEA, la tasa de costo efectivo anual es la tasa de interés que involucra portes, comisiones, seguros de desgravamen. Entonces, eso que lo daban antes, cuando tú ya firmabas el crédito, la hoja resumen, es obligatorio que se presente hoy día y que en la publicidad de los periódicos aparezca. Ya no está ese carro, hoy esta tasa al 6.9, que era toda una farsa, una mentira, sino ahora tienen que poner la tasa de costo efectivo anual y no pueden poner otra. ¿Cuál ha sido el resultado de eso? Y ahí es donde vemos si sirve o no sirve la norma. Primera cosa, ¿no? Empezaron a quitar las tasas. Dijeron, yo no voy a poner el 6.9 porque en realidad cobro un 24, un 22. Hasta ese punto llega, sin exagerarte. Entonces, y alguna empresa despistada se ha dedicado a ponerla 6.9, 7.9. Quien aquí habla ha tenido que denunciar en Indecopi, ¿no? Informalmente. Es decir, yo mandar a los secretarios de las comisiones, mira este caso el periódico, mira este tal. El último ha sido hace 2 semanas, un cartel publicitario de una casa comercial que tenía ahí, ¿no? Consigue 500 soles en cuotas de tanto. Es ilegal eso. En otros países eso es se tiene que poner delito. la tasa, tiene que poner la tasa, ¿no? Y sabes, a mí Indecopi me dice que si yo, Miguel Ángel Martín, quiero hacer una denuncia formal, tengo que pagar, ¿no? Tengo que pagar 1.000 soles. ¿Cómo es posible? Entonces tengo que hacerlo informal. Es un desastre. Entonces, ¿dónde falla el tema? El tema no falla en la norma, sino el tema falla en que tenemos un ente supervisor especializado, que es la SBS, que dice, el tema de publicidad, lo pasamos yo por no agua lo tibia. veo. No, yo no lo veo. Eso es Indecopi. Ahora vete a Indecopi y dime cuántos especialistas en economía, expertos en estas cosas, están en Indecopi viendo esto, cuando además el tema financiero es el rubro más reclamado. El tema no se soluciona. Pero bueno, es todo un camino a andar, ¿no? Recién ha salido la norma y yo estoy empujando en todo eso.
Excelente. Pero es muy importante entender por qué tenemos esas tasas. Y tenemos esas tasas porque no hay competencia en el Perú. Primero, si yo no sé el precio, me van a cobrar lo que quiera. Y en segundo lugar, ¿no? Si yo no sé cuál es el precio y me viene ofreciendo uno, me viene ofreciendo otro, bueno, el que me cae más simpático es el que. Resultado es que las instituciones financieras en el Perú tienen rentabilidades de 30% para arriba, sostenidas en el tiempo. Tú te coges a los tres grandes bancos, y los tres grandes bancos han tenido ROEs, ¿no?, de 30% sostenidos en el tiempo, ¿no? El año antepasado el Banco Continental ganó un 37% de ROE, por ejemplo, etcétera. Así están, ¿no? El Banco de Crédito igual, Scotiabank igual, es decir, el mercado está muy concentrado y tienen unas rentabilidades enormes. ¿Qué nos dice esa rentabilidad? Es que hay margen para bajar tasas, hay margen, pero no hay competencia. Entonces, primera cosa que hay que hacer, primera cosa, invitar a nuevos bancos que entren al Perú, y más cuando tenemos ya una norma que permite la competencia, que es el tema de las cuentas sueldo, que alguna vez la hemos mencionado, ¿verdad? Hoy día, tú puedes elegir dónde se deposite tu sueldo. En una caja municipal, en una caja rural, en cualquier institución se puede elegir dónde se deposita el sueldo. Entonces, ¿por qué me voy a ir al banco? Segundo lugar, se tiene que promocionar más el fondo de seguro de depósito, porque la gente, la población, tiene esa concepción de que yo voy a meter en este banco grande, ¿no?, los tres grandes, yo voy a meter aquí mi dinero porque, sí, claro, mis 500 soles quiebra el banco. No, hay un fondo de seguro de depósito que hoy día es 86.000 soles, es decir, de 86.000 soles para abajo ni te olvides, ¿no? Yo no tengo 86.000 soles en el banco, no sé si tú tienes 86.000 soles. Tampoco. Entonces puedes elegir el banco que quieras, la tasa, ¿no?, que te pague, ¿no?, el banco, caja, que te pague más tasa, ahí mete el dinero. De acuerdo. ¿Ok? Entonces tenemos un problema de concentración muy elevado, que inclusive sabes que la tasa de referencia del BCR está en 4,5, ¿ok? Y tú dime qué banco ofrece 4,5. Ninguno. Entonces tenemos un problema serio. Se tiene que dejar que el mercado se abra. Tiene que haber competencia. Tiene que haber competencia. ¿Cuáles son las razones por las que no ocurre esto en nuestro país? Entonces, en primer lugar, no ocurría porque teníamos este problema, todo estaba muy amarrado, entonces el banco que entrase tenía que ir ¿no?, a los sectores emergentes, como hizo el HSBC, fue de los últimos bancos que entró, tenía que ir a los sectores emergentes, o el Banco Ateca, que fue el último, que el Banco Ateca va a los sectores emergentes, ¿ok? Pero necesitamos más actores que entren en el Perú. Eso es uno. Y después tenemos un abanico de instituciones que tienen que ser reguladas, que tienen que pasar a ser supervisadas para que crezcan. ¿Cuáles? ¿Ok? Como fue el caso de mi banco. Acuérdate, mi banco era un banco, ¿no? Era una ONG, de ahí pasó una pyme, de ahí pasó un banco, y hoy día es uno de los competidores que está ahí. Entonces tiene que haber más. Entonces, en primer lugar, tenemos el caso de las cooperativas. Nosotros tenemos 5 cooperativas que son enormes. ¿Ok? Abacua, Elucop, etcétera. Y deben ser reguladas por la SBS. ¿Y no son reguladas? No son reguladas por la SBS, son reguladas por su federación. Entonces ahí hay un tema de incentivo fuerte. Por supuesto. Porque no es lo mismo un ente regulador especializado en tema de Basilea, en tema de tal, en tema de cual, que sea la propia federación. Entonces, ese es un tema importantísimo, que las cooperativas pasen a ser reguladas. Eso en primer lugar. Después tenemos un abanico... Discúlpeme, las cooperativas generalmente cobran intereses más bajos, ¿no es cierto?, en promedio. Sí, las cooperativas, lo que pasa que acuérdate que el rol es la asociación. La asociación. Entonces uno aporta, entonces ellos no tienen un accionista detrás. Y en teoría no tienen un espíritu de lucro exclusivamente. Entonces no tienen un espíritu de lucro, sino más de autosostenibilidad. ¿Ok? Pero ¿qué ocurre? Es bueno que sean, ¿no?, auditadas, supervisadas, porque puede también caerse en el tema de las cooperativas con un problema de que los socios principales y fundadores, ¿no?, pues sean los que dominen, y el buen gobierno corporativo, ¿no?, pueda generar en un futuro, la falta de buen gobierno corporativo pueda generar en un futuro problemas. Pero es vital. Y más cuando tú tienes a lo mejor cooperativas con $100 millones de activos.
Eso es clave. El otro tema importante es el relativo a empresas e instituciones que operan como ONGs, o operan como empresas y que están en las microfinanzas. Y muchas de ellas hacen banca comunal, banca rural. Están atendiendo a un público, ¿no?, que es desatendido totalmente. Y hacen una labor linda. Las cajas rurales. No, te estoy hablando no de cajas rurales, porque las cajas rurales son supervisadas por la SBS. Sí, son supervisadas. Te hablo de otro abanico de instituciones, Correcto. que a lo mejor tienen activos por 10, por 20, por 30 millones de dólares, es decir, que no son ya cualquier cosita, ¿no? Y que esas instituciones deberían ser reguladas. Por las mismas razones que... Claro, esas instituciones no captan depósitos porque hay una prohibición como tal, ¿no? No están bajo la ley de cooperativas, con lo cual no pueden captar, ni son supervisadas por la SBS para poder captar. Pero sí es importante que la SBS evalúe los riesgos. Porque, mira, si resulta que tenemos una ONG o tenemos una empresa que empieza a dar créditos, y esa empresa está formada por accionistas, tiene financiadores, no capta dinero del público. Quienes están asumiendo los riesgos, ¿quiénes son? Esos accionistas y esos financiadores. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Tenerlos ahí como informales, que den tasas de 100, de 200, de 300? ¿O tenerlos supervisados para que cumplan toda la normativa de transparencia? Para que... Entonces, la SBS, ¿qué dice? No, si viene alguien, tiene que cumplirme con todo. Entonces, manda una solicitud, yo quiero regularme un poco más, y le pide la misma regulación que un banco. Oye, pero si no voy a captar, ¿dónde está el riesgo? Si yo ya estoy prestando dinero de los accionistas o prestando dinero, ¿no?, de financiadores, que a veces incluso son organismos internacionales quienes están financiando. Entonces es muy importante que la SBS, ¿no?, baje el listón. Y te lo digo porque yo me dedico a asesorar a esas empresas. Yo me dedico a hacer dinero con eso. No me gustaría hacer dinero con así. De acuerdo. Sino que la SBS debería bajar el listón, ¿no? Porque necesitamos bancarizar a la gente, necesitamos, ¿no?, que haya mayor supervisión. Pero claro, la SBS parece, o pareciera, ¿no?, que dice, uy, si entran muchas, más chamba, más trabajo. Oye, pues habrá que ampliar una división especial para ese tipo de instituciones, que ya tenemos, que son las ya famosas pymes, que están reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros. Entonces se tiene que invitar a instituciones de fuera, y tenemos también que lograr, ¿no?, que instituciones locales hagan lo mismo. Cuando dices invitar a instituciones de afuera, entiendo yo que no lo han venido haciendo, o sea, no se están creando condiciones, y la iniciativa tiene que partir de la Superintendencia de Banca y Seguros, ¿o de quién? De la Superintendencia. Principalmente, porque la Superintendencia, ¿por qué debe velar? Porque haya competencia. De acuerdo. Porque, y que esa competencia sea sana. ¿En favor de quién? En favor de los usuarios, ¿sí o no? Entonces, eso no se está dando. Entonces, es importante que haya mayor competencia, porque tenemos una concentración que 3 instituciones tienen el 75% de los depósitos y casi el 75% de los créditos, y eso se tiene que romper. ¿Y por qué no hay interés, digamos, individual de grandes bancos o entidades financieras del exterior por entrar al Perú? Ha empezado A verlo. De hecho, hemos visto en las noticias, ¿no?, que ya se ha ido publicado, como hay un banco chino que quiere entrar, hay, como se llama también, el Banco Itaú, etcétera. No, pero sí hay posibilidades, pero necesitamos que entren más, no es suficiente. Cuando te escucho hablar de este tema, un poco que constato pues que es un poco el drama del Perú, ¿no? Se habla que vivimos en una economía de competencia, de mercado, pero en realidad no es así. El día de ayer tuvimos la presencia de Aurelio Ochoa, que es un experto en el tema del gas, y por ejemplo lo que ocurre en la masificación del gas natural a nivel doméstico y vehicular es algo parecido, ¿no? Hay una empresa única que es la encargada de instalar conexiones domiciliarias en Lima, una ciudad que potencialmente pues podría llegar a tener
3 o 4 millones de conexiones. Han pasado 6 o 7 años desde que llegó el gas natural a la costa del Perú y solamente hay 33.000 conexiones domiciliarias. Y la razón es que la empresa encargada de promover su masificación lo hace a un ritmo de tortuga. Entonces lo que él planteaba era, pues entonces, que se invite a participar Claro. a más empresas, ¿no? Tiene que haber más Y lo mismo ocurre en otros sectores del país, ¿no? en otros sectores, ¿no? Esta tarde yo estaba hablando, ¿no?, de cómo nosotros tenemos, ¿no?, un litro de leche que cuesta 3 soles 20 y tú te vas a cualquier supermercado en Europa, en España, y te cuesta 60 céntimos de euro. Es decir, en un país desarrollado te cuesta al cambio 2 soles 40 y aquí 3 soles 20. Tenemos monopolios, oligopolios, y eso hay que romperlo, porque al final terminamos pagando servicios muy caros. En telefonía lo mismo, Me hace tenemos señas, dos vamos a empresas. unos cortes comerciales, por Claro favor, que Martín, y regresamos. No, Miguel Ángel, brevemente, el relanzamiento de las cooperativas en el Perú tiene futuro en todos los sectores. Yo sé que, por ejemplo, en la Argentina el cooperativismo es exitoso en muchos campos inimaginables. Sé que, por ejemplo, en Argentina hay empresas de telecomunicaciones, de telefonía rural, que son cooperativas, por ejemplo, y funcionan muy bien. Y en países de Centroamérica, en España, en Estados Unidos hay cooperativas gigantescas. En el Perú ha habido una mala experiencia en las cooperativas agrarias de producción durante muchos años, que cayeron pues en los vicios de la burocracia, la corrupción en muchos casos, y eso maleó un poco la imagen del cooperativismo en el Perú en general, cosa que nos parece injusta. Pero ¿se puede relanzar el cooperativismo en el Perú? Mira, yo creo sinceramente que en los últimos 10 años, y además teniendo en cuenta esto que hemos hablado, que el tema bancario cada vez se ha reducido y se ha concentrado, ¿no?, las cooperativas y las otras instituciones que dan crédito no informal han crecido, ¿ok? Han crecido. Entonces, el cooperativismo que nosotros encontramos, ¿no?, es un cooperativismo que está en crecimiento, ¿ok?, por la propia necesidad. Tú te vas a algunas zonas del Perú y lo único que te encuentras son cooperativas, o te encuentras estas otras instituciones, ONGs, etcétera, que son las que dan crédito, microcréditos, ¿no? Y hay mucho por hacer. Si nosotros nos comparamos con otros países, Bolivia está más bancarizado que el Perú, y no solamente más bancarizado, utiliza mucho más las cooperativas que el Perú. Entonces, si Bolivia, ¿no?, que es un país que sabemos que está en una situación no tan desarrollada como el Perú, está así, es que nosotros estamos todavía a la cola. Cuando a mí me dicen, Miguel Ángel, no, has subido la microfinanza, ¿y tú qué crees? ¿Cómo va eso? Y digo, oye, lleva 10 años subiendo y tiene que seguir subiendo por 20 años más, porque tenemos un retraso en el tema de bancarización muy grande. Bancarización desde, no, lo midas por donde lo midas, cantidad de bancos por habitante, cantidad de depósitos que tiene la gente, etcétera, etcétera, ¿no? La mayor tenencia de productos bancarios está por la cuenta sueldo, es decir, el 70% del que es bancarizado lo es obligatoriamente porque le pagan ahí su sueldo. Y bueno, y si no te pagan el sueldo, ¿dónde metemos el dinero? Yo tengo una anécdota muy simpática, porque resulta, ¿no?, que a finales del año 2007, después de que se dio el terremoto de Pisco, ¿no?, tuvimos un almuerzo, ¿no?, en la Escuela de Negocios donde yo trabajaba, tuvimos un almuerzo con representantes de la SBS. Entonces estaba Felipe Tanfox, ¿no?, enfrente mía, ¿ok? Y yo le decía, esta es la mía, pues no, oye, tenemos que lograr más competencia, que la gente vaya a los bancos, porque la gente no quiere ir. Dice, Miguel Ángel, ¿sabes qué nos ha pasado? Se calla toda la mesa. Y dice, hemos tenido que dar una delegación a la zona del siniestro de Ica, porque resulta que empezaron a subir de forma increíble los depósitos en la zona del siniestro. Nadie sabía qué pasaba. Tuvimos que mandar una delegación. Y la única razón que encontramos es que a la gente se le cayó la casa. Entonces no sabían dónde dejar la platita y recién fueron ahí al banco a depositarla. Banco, cajas, etc. Y yo le dije, vaya, entonces tiene que haber un terremoto en el Perú para que la gente vaya al banco. Saque la plata del colchón. ¿Ok? Esa es la realidad del Perú. Increíble.
¿Por qué? Porque tenemos un sistema caro. Tú abres una cuenta, se te cobra una comisión, haces más de 2 transacciones, ¿no? Te cobran 7 soles, 5 soles. Oye, que con eso la gente toma un menú. Tenemos un problema serio, ¿no?, de falta de competencia. ¿Cómo se soluciona eso? Que entre más personas, más instituciones, que se regulen, etcétera. Entonces tenemos que, ¿no?, ampliar, que el ente supervisor englobe más instituciones y que haya mayor afán de que las instituciones que están dando crédito informal se regulen, porque muchas de ellas quieren ser reguladas, llegan a la SBS y les mandan paquetes de 80, 90 observaciones. Entonces, así, ¿cómo se van a regular? Le dicen, oye, ¿cuál es tu software? Tienes que hacer una inversión de $1 millón en un software. ¿Cómo se van a regular? Si ellos ya están trabajando de tal forma, hay que hacerlo poco a poco, porque esa institución irá creciendo y ahí entonces le pediremos un software de $1 millón. Ahí entonces le pediremos que actúe como un banco, pero tiene que haber un tema asistencial, ¿no?, y que se vaya creciendo. De acuerdo, Miguel Ángel, ¿es verdad que las cajas rurales no pueden entrar, digamos, a determinadas zonas urbanas? Por ejemplo, hay una caja rural muy exitosa que opera en Lima Provincias, Profinanzas. ¿Es verdad que está limitada a actuar solamente en la zona rural? ¿No puede entrar a la zona metropolitana de Lima? Eso ya se ha abierto más. Lo que ocurre que el verdadero negocio que ellos tienen es en provincia, en la zona. Yeah. Entonces, normalmente cuando abren una agencia, que era lo que sucedía con las cajas municipales antes, las cajas municipales antes solamente podían estar y ahora han empezado a abrir una agencia en Lima. Sobre todo abren esa agencia no para dar créditos, sino tienen un propósito, sino es captar depósitos para después colocar en provincia. El verdadero negocio está en provincia, porque pero no están prohibidos de entrar a Lima. Prohibidos. No, que yo tenga entendido, no. Antes sí. Antes sí. Antes sí tenían esa prohibición, sobre todo las cajas municipales. De acuerdo. Las cajas municipales, por ejemplo, caja municipal de Arequipa, no, tú estás allá y no puedes. Punto. Pero ya eso se solventó hace 6, 7 años, ¿no? 7 años atrás, ¿no? Y después otro tema que yo te quiero mencionar, que es muy importante, ¿no?, relativo a las comisiones de las AFPs. Claro, ¿no?, que es un tema de actualidad, por supuesto, que hoy día se ha debatido en el Congreso, en fin, han habido opiniones. Es un tema de actualidad. Por supuesto que sí. Y nosotros tenemos un problema que es fácilmente solucionable, ¿ok? Y es el cómo se cobra la comisión. No cómo se cobra, porque se va a cobrar de la misma forma, sino cómo se nombra el cobro. Porque mira, tú imagínate que una persona gana 1.000 soles y lo que tiene que aportar es el 10% de su sueldo, 100 soles. Pero le dicen, de tu sueldo, ¿no?, resulta que la comisión es 2,5. Con lo cual no solo le quitan 100, le quitan, ¿no?, el 2,5 de sus 1.000 soles, que serían 25 soles. Entonces uno dice, bueno, la comisión es 2,5, no es mucho. Depende. Si tú la ves respecto al sueldo, es 2,5. Pero la comisión, si tú la ves respecto a lo que tú has aportado, que son 100 soles, estás hablando de un 25-30%. Claro que sí. Entonces tú fíjate qué sencillo es, ¿no?, que Indecopi o la SBS coja y diga, a partir de ahora, no se va a decir que se va a cobrar un 2,5 del sueldo, sino se va a decir que el cobro es un 25, un 30% de la comisión. Entonces ahí nos daríamos cuenta todos, ¿no? Nos daríamos cuenta que, oye, si estoy dejando 100 soles, ¿no?, o 125 soles, resulta que 25 van como para la comisión de las AFPs. Y eso fomentaría más la competencia. ¿Te das cuenta? Es igual que si a ti te dicen que te van a cobrar un 3% de tasa de interés mensual. No es lo mismo que te digan 3% a que te digan 42% anual, porque el 3% anualizado es, de forma simple, 36, pero con composición 42. Tú te asustas, dices, 42, ¿no? Entonces fíjate eso, que es así de sencillo, que no es cambiar el sistema ni cambiar nada, sino es simplemente nomenclatura. Eso se tiene que hacer urgentemente. El nombrar las comisiones de la AFP, ¿no?, en función al aporte, ¿ok? La nomenclatura tiene que ser en función del aporte. Y así es en otros países. Lo que pasa,
que cada país tiene su diferente forma. Por ejemplo, Chile, pregunto. Lo que pasa que hay unos países que lo que hacen es una comisión sobre el fondo, otra comisión mixta sobre... Hay diferentes. Entonces, cada país es diferente. Otra cosa es cambiar el sistema, ¿ok? Que es lo que quieren ellas. Por una sencilla razón, porque claro, yo te cobro 25 soles, ¿no? Ahora que tienes poquita plata y sobre tu sueldo. Pero esa persona empieza a aportar, lleva a lo mejor 10 años, 15 años, y resulta que ya ha juntado un fondito ahí grandecito, 40.000 soles. Entonces dice, mira, ¿sabes qué? Le estoy cobrando 25 soles y le estoy manejando un fondo ya más grande. Entonces ahora ella lo que quieren es pasar a hacer un cobro sobre el fondo. De acuerdo. No, pues. Y si hay un cambio, tiene que ser un cambio en el cual se elija el usuario, sea el que elija, no un cambio radical. El tema es muy delicado. El tema es muy delicado y afecta a todas las personas que aportan a fondos. Hay mucho que hacer en nuestro país. Pero es un tema de transparencia. Igual que tenemos un problema de transparencia en los productos bancarios, hay un tema de transparencia en las AFPs. En las AFPs, que es un tema de información. ¿Te das cuenta? Es un tema que hay que lucharla. Hacemos votos porque el próximo gobierno lo tome en cuenta y empiece un cambio Sí, en ese por sentido en el supuesto. Perú. Yo quería preguntarte, porque el tiempo avanza, sobre, tú que tienes tanta experiencia en el tema de las microfinanzas también, el desarrollo del sector PYME en el Perú. Nosotros le estamos dando mucha cobertura al tema PYME Sí, claro. en este programa, lo hacemos constantemente. El problema de las pymes no es esencialmente un problema de créditos ni un problema de formalizarlas, como piensan algunos, creo yo. Creo que el problema de las pymes es básicamente promover la asociatividad entre ellas para hacerlas competitivas, Vamos a ver. promover, digamos, la creación de mercados, facilitarle, digamos, mercados y finalmente dotarlas de tecnología. O sea, un nuevo gobierno debería comprarse el pleito de hacer una reingeniería del modelo de desarrollo de las pymes, así como tú planteas, por ejemplo, que sea una reingeniería en el tema bancario también, con mucha lucidez. ¿No crees que en el tema de la promoción y el desarrollo de las pymes se debe atacar esos 3 puntos básicamente, antes que pensar en crédito e informalidad? Sí, vamos a ver. Hay varias cosas que también son más o menos fácilmente solucionables y el gobierno ha trabajado en ello. En primer lugar, nosotros no tenemos que confundirnos de lo que es una microempresa, ¿no? y la problemática del trabajo, el empleo. Hay muchas personas que debido a que no tienen un empleo formal, digno, etcétera, lo que hacen es crear o autoemplearse de alguna forma con algún tipo de negocio. ¿Ok? Entonces, ¿eso por qué? Si tú a esa persona le dices, oye, mira, yo te voy a dar un trabajo digno, bien, tal, esa persona deja eso. Claro. Ese es un tema, ese es ¿no? un tema. Lo que es autoempleado, ¿no? Después tenemos el caso de empresas que verdaderamente tienen 3, 4, 5 tablas, por ejemplo, una carpintería, ¿no? Una empresa que empieza a fabricar bolsos, una empresa... Entonces, primer problema que se encuentra. Todo el sector rural, agropecuario, digamos, de la zona andina, son pymes en potencia, Sí. por ejemplo. Sí, lo que ocurre es que muchas veces cuando hablamos del microempresario, ¿no? Ahí hay que quitar lo que es el autoempleado. De acuerdo. Porque hay mucha gente que oye, monta hace su por puestecito, subsistencia. inclusive en su casa crea su bodega, porque no tiene otra. O vende cigarros y chocolates. En el peor de los casos, ¿no? Pero el objetivo aquí es que nosotros analicemos cuáles son las cosas más rápidas y más. Cuando nosotros hablamos de tecnología, de tal, de cual, mira, hermano, si nosotros no solucionamos primero el tema educativo, no podemos hablar de tecnología. Si esa persona no tiene una base educativa buena, el tema tecnología va a ser más complicado. Más bien, lo que sí tenemos, que por eso se le frena muchísimo a las empresas, y yo sí soy de acuerdo, es el tema de la formalidad. Y te digo por qué. Porque toda empresa que sea formal, ¿no?, va a lograr interactuar y poder vender de una forma más adecuada. Es decir, una persona que se dedique a hacer bolsos, si los hace de forma informal, sin facturas, y eso nunca va a poder después atender un pedido de una empresa que quiera a lo mejor regalar a sus empleados a final de año bolsos por Navidad. No puede atender un pedido. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los mayores problemas que tenemos? No es posible
que para que tú crees una empresa, tú tengas que hacer declaraciones mensuales. Lo primero que tienes que hacer, ¿me entiendes?, es esas declaraciones hacerlas trimestrales para los microempresarios. Tú te montas con un taxista en Estados Unidos, en Europa, y ellos dicen, sí, tengo que hacer mis declaraciones, tengo que pagar el IVA, tengo que pagar tal. ¿Y cuándo son esas declaraciones? Cada 3 meses, trimestrales. No es lo mismo tener un susto todos los meses que cada 3 meses hacer esas declaraciones. Que pagar un impuesto único, por ejemplo, podría ser una buena... Y después, el otro tema es pagar un impuesto único, porque aquí nosotros tenemos un sistema en el cual ellos tienen que hacer sus registros, sus compras. No le puedes decir a un bodeguero, oye, regístrame todo lo que vendes. Entonces tiene que haber un impuesto único que se llama impuesto de parámetros. ¿Ok? Eso existía antes. Pero ¿qué ocurre? Que era demasiado complejo, ¿no? Entonces tiene que haber algo. Por ejemplo, tú coges un mercado que hay 500 puestos, ¿no? Y ese mercado con 500 puestos le dice, señores, ustedes van a tener esto, van a poder emitir factura, van a poder hacer tal. Pero, ¿qué ocurre? Que eso también puede alentar de alguna forma la informalidad. Bueno, hay que ver caso por caso. Miguel Ángel, el tiempo nos ha ganado. Te agradezco muchísimo por tu presencia en Hora 8 y esperamos tenerte claro que sí, nuevamente, porque hay muchísimos temas más que han quedado en el tintero. Por supuesto. Muchas gracias, Miguel Ángel. Amigos, no se vayan, esto es Hora 8 para todo el Perú.